Empezamos la segunda parte. ¿Ya descansaste? Yo también. Mentira, acabo de terminar y voy a seguir. A ver, repasamos lo que vimos en el primer video. Estamos viendo esta maravilla de célula. La célula tiene tres regiones: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo, que ahora lo saco. Mira, ahí está re duro el núcleo este. Salí, núcleo. Nos concentramos en la primera parte del video en el núcleo. Y vimos que el núcleo tenía una doble membrana, poros nucleares, y en su interior estaba el ácido desoxirribonucleico fundamentalmente. Puede haber ARN ribosomales, ya vamos a repasar, pero fundamentalmente están los genes formando, ¿sí? todo el material genético de la célula, el que va a dar órdenes, el que viene de tu papá y de tu mamá, para que la célula funcione y para que la célula sea un tipo celular. Si es músculo, si es neurona, va a depender de qué genes exprese este núcleo. Por eso este es el gran centro de mando, en general protegido con una doble membrana. Estas células tratan de no dividirse de día para que no les dé el sol. En general la reparación de los tejidos se hace de noche, por eso es tan importante dormir. Entonces, vimos el núcleo vimos, vimos una célula. Vamos a hacer el típico huevo frito. Después, a lo largo de la materia, vamos a ver que voy a ser sumamente didáctico, aunque no sea del todo sincero. O sea, tengo la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. El núcleo tiene poros nucleares, por donde las células por donde el núcleo se comunica con el citoplasma y el citoplasma con el núcleo. ¿Estamos? Porque el citoplasma le puede decir, che, expresar tal gen que necesito una enzima. ¿Estamos? Y la célula larga entonces los mensajeros para que lleven la información al citoplasma. Por eso es la membrana nuclear. También llegan agentes que controlan ese núcleo, a veces pueden ser del mismo exterior, puede entrar material viral ahora con este COVID. Si leen cómo actúa el COVID, van a entender cómo penetra el desgraciado en parte dentro del núcleo y altera el funcionamiento de la célula. Pero vimos que el núcleo en su interior tenía cromatina, que la cromatina se podía dividir en heterocromatina o eucromatina. La heterocromatina es la oscura, que en general se pone más a los costados del núcleo. Mientras que la cromatina más clara, bien funcional, se llama eucromatina. También vimos que algunas células, sobre todo las que hacen síntesis de proteína abundante, tienen nucleolos. Y vimos que el nucleolo es el lugar donde fabrico algunas estructuras de los ribosomas, que ya lo vamos a volver a ver, ¿sí? Entonces, dentro del nucleolo fabrico ribosomas que luego salen y van al citoplasma para formar los ribosomas citoplasmáticos. El núcleo, la membrana del núcleo en realidad es una membrana que llega del retículo rugoso, que es el que tiene ribosomas, y ahora vamos a ver, ¿sí? Es una continuidad del retículo rugoso. Y vuelvo a repetir, la actividad del núcleo y el tamaño del núcleo va a depender de la actividad de la célula. Núcleos grandes, claros, son núcleos muy funcionales. Núcleos pequeños, oscuros, son poco funcionales. Eucromáticos, heterocromáticos. Y cuando la célula directamente el núcleo se hace oscuro y más pequeñito, se llaman núcleos picnóticos. ¿Y qué otra cosa vimos en la primera... el primer video importante, que cuando la célula se va a dividir, la membrana nuclear desaparece. Antes de que desaparezca la membrana nuclear, el núcleo duplica su ADN y la cromatina se condensa y se condensa cada vez más. Recuerden que ahora tengo el doble de ácidos nucleicos y esa cromatina se condensa formando cromosomas. El nucleolo desaparece y el interior de la célula se llena de cromosomas. 23 y 23. 23 que vienen un poco de mamá, 23 de papá. 46 pares de cromosomas. ¿Quedó claro? Esto es lo que vimos. Vimos un poco cómo se forma la cromatina con las histonas. Bueno, ahora nos vamos a meter acá, al citoplasma. ¿Y qué hay en el citoplasma? Organelas. Y además de las organelas, que van a ser los organitos que hacen funciones para que esta célula funcione, y además muchas células también tienen depósitos
Depósitos de cosas que necesitan. Hay células, por ejemplo, que tienen depósitos de lípidos. No se ve nada el amarillo, ¿no? Bueno, vamos a hacer los lípidos rojos. Tienen depósitos de lípidos. Así, ¿eh? Porque usan los lípidos para hacer cosas. Otras células tienen depósitos de glucógeno para obtener energía, porque necesitan mucha energía. Estos se llaman inclusiones. Ah, se los escribo acá. Inclusiones. ¿Mm? Escríbanlo ustedes también, porque acuérdense que se aprende haciendo. Y además, entonces, en el citoplasma tengo organelas. Tengo mitocondrias, aparato de Golgi, retículos rugosos, retículos lisos, lisosomas, peroxisomas, centrómeros, centrosomas formando los centrómeros, forman los centríolos, cualquier cosa, los centríolos forman centrosomas. Tengo, ¿qué más les dije? Mitocondrias, aparatos de Golgi, retículo liso, retículo rugoso. Tengo un citoesqueleto tremendo. Ya van a ver organizando y sosteniendo todo esto. Muy loco el citoesqueleto, impresionante, muy complejo. Tengo ribosomas libres. Tengo ribosomas agarrados al retículo. ¿Sí? Bueno, todo eso es lo que vamos a ver ahora. Esto es un repasito así muy rápido, como para meternos. Se va la célula. Espero que no la hayan dibujado porque ahora la vamos a dibujar al final. Una vez que terminemos parte de este video, lo vamos a dividir en dos, porque si no, es mucho. Cuando me doy vuelta no se escucha bien, por eso trato de mirar ahí. Y ahora sí nos vamos a meter, entonces, como les dije, adentro del citoplasma. Y recordemos que dentro del citoplasma vamos a ver que, vieron que a los humanos nos gusta clasificar, porque la clasificación te ayuda a entender. Dentro del citoplasma, recuerden que las organelas son las estructuras que tienen funciones, son como los órganos pequeñitos de la célula. Hay dos tipos de organelas. Organelas que tienen membrana plasmática, similar a la membrana que rodea la célula, te lo juro. Es más, esa membrana sale de estas organelas, de algunas de estas organelas, no todas. Entonces se las llama organelas membranosas. O sea, cuando las organelas tienen membranas, se llaman membranosas. Y cuando las organelas no tienen membranas, se llaman no membranosas. Es una forma de clasificar. O sea, delimitadas por membrana, membranosas, no delimitadas por membrana, no membranosas. Dentro de las limitadas por membrana, vamos a ver despacito, el retículo rugoso, el retículo liso, el aparato del Golgi, los lisosomas, los peroxisomas. Los endosomas no necesariamente son una organela. Sí, no, sí. Ponelo si querés. Y los cuerpos multivesiculares, creo que no me olvidé ninguna. Dentro de las organelas no membranosas tenemos ribosomas, centríolos, citoesqueleto, que vamos a ver que el citoesqueleto a su vez se clasifica en tres tipos diferentes. Entonces, esto es muy importante, ponele pausa y escribítelo. Escribítelo en serio, ¿eh? Y ya practicalo y decilo, sí, de memoria, sí. A ver, organela con membrana, retículo rugoso, retículo liso, aparato de Golgi, mitocondria, peroxisomas, lisosomas. Por lo menos esas. El endosoma no necesariamente, sí, no, vamos a ver. Organelas sin membrana, centríolos, ribosomas y citoesqueleto. Como el esqueleto de la célula. Vamos a ver que es más allá del esqueleto todavía, pero se le dice todavía citoesqueleto celular. ¿Anotaste? Bueno, vamos a empezar entonces por la primera. Esto, un poquito antes de empezar. No vimos membrana plasmática porque es lo último que vamos a ver, pero la membrana plasmática es, como bien se dice, una membrana que tiene cierta permeabilidad, que tiene poros, que tiene proteínas que me permiten que entren y salgan, que serían proteínas con formas de poros, que tiene, en realidad más que poros serían como proteínas con formas de canales. En el núcleo, la membrana nuclear tiene poros. En la membrana plasmática no se habla de poros, sino se habla de canales. Son proteínas que a veces se abren y se cierran, que tienen receptores, que tiene bombas para entrar y sacar cosas. Bueno, esta es la membrana plasmática de la célula. Y lo que hace es que el interior de la célula sea diferente al exterior de la célula. Esto le permite cierta función aislada del entorno, ¿no? Tener su
propios iones, su temperatura, su pH. ¿Se entiende? Esta membrana le permite estar ligeramente aislada del entorno. Como las paredes de esta casa. O sea, esta habitación tiene paredes, lo que me permite que no se escuche lo que estoy haciendo acá adentro. Esto es un poquito la idea de la membrana. ¿Por qué las organelas membranosas tienen membranas? Para poder hacer dentro de ellas cosas diferentes al resto del citoplasma. O sea, me pica mucho la nariz todo el tiempo. Basta, nariz. Basta. O sea, las organelas membranosas tienen membranas muy parecidas a la membrana plasmática. Son membranas plasmáticas de organelas. ¿Y por qué tienen membranas? Para poder hacer en su interior cosas diferentes a lo que pasa en el citoplasma. Ya vamos a ver, cuando veamos técnica histológica, que cuando algunas de ellas se rompen, destruyen la célula. Por ejemplo, si un lisosoma, como vamos a ver, se rompe y su membrana se rompe y salen las moléculas que hay en un lisosoma, la célula se destruye. Entonces, es muy peligroso y cada organela necesita tener su propio ambiente. Por eso tienen membrana. En cambio, otras no tienen membrana, como los ribosomas, el citoesqueleto. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a empezar por la primera, mientras me rasco la nariz, que es el retículo endoplasmático. Retículo significa red. Red es retículo, porque en general forman redes. A veces como tubos, a veces como sacos aplanados. Pero más allá de que sean sacos o tubos, son redes. Por eso se llama retículo. Y endoplasmático porque está adentro de la membrana plasmática. No fueron muy originales. Y aunque están en continuidad unos con otros, vamos a ver que el retículo endoplasmático puede tener ribosomas y llamarse retículo rugoso o RER, o liso porque no tiene ribosomas en la membrana. La rayita negra sería la membrana plasmática del retículo liso. ¿Estamos? Y cuando no tiene ribosomas, se llama liso, y cuando tiene ribosomas se llama rugoso. Más allá de que las formas tridimensionales son diferentes uno con otro, pero a veces en un corte al electrónico no se nota. Los retículos, como son pequeñitos, no se ven en la microscopía óptica. No se ven cuando miramos preparados al óptico, se ven si hacemos electrónico. Entonces, primera cosa fundamental, el retículo, tanto si forman tubos o cisternas alargadas, cisternas. La palabra cisterna viene, no sé si lo podés asociar con el camión cisterna. ¿Vieron los camiones cisternas que llevan, por ejemplo, el líquido? Acá va el que maneja. Por ejemplo, que a veces lleva nafta o a veces lleva desagües cloacales. Esto es una cisterna. Tridimensionalmente se entiende por qué se llama cisterna. Bueno, el retículo rugoso tiene esa forma de cisternas aplanadas. Mientras que el retículo liso van a ver que son como tubos. ¿Estamos? Se está yendo la luz. Cualquier cosa, si se va mucho la luz, me avisan y prendo más luces. Tengo una más todavía acá esperando. ¿Les parece prenderla? Todavía no, ¿no? Todavía se ve lindo. Yo me miro acá, los miro a ustedes, me miro acá. ¿Están bien? ¿Seguro? Bueno, se va el camión cisterna. Esperen, chao. Entonces, ya entendemos este término. Y acá ven, miren bien el esquema, por favor. Miren la forma que tiene el retículo liso. Y fíjense que ahí a un costado, en asociación, el retículo rugoso con los ribosomas, que son estos violetas. Pero ahora nos vamos a meter en el retículo liso. Si uno mira el retículo liso, son tubos ramificados. En el interior hay cosas diferentes al exterior, porque hay una membrana. Acá en el interior, en general, hay enzimas para la síntesis de lípidos, por ejemplo. Hay enzimas que te ayudan a limpiar la célula. Mírenlo de vuelta en forma tridimensional. Este sería el retículo liso y ahí atrás las cisternas aplanadas del rugoso. Y acá lo miren de nuevo. Miren qué loco cómo se ve en una microscopía electrónica. ¿Ven que son tubitos cortados en distintas direcciones? Piensen que están viendo esta región acá. Acá hay rugoso y acá hay liso. Bueno, ¿para qué es el retículo liso? Sí, hay que aprenderlo de memoria. Sí. Mira cómo te miro. Si no aprendes esto, lo llamo al monstruo. Vení, monstruo, anda a la casa de los chicos porque no quieren aprender de memoria estos. Ahí viene. Te lo mando, Ojo. Ojo que muerde un montón. Portate bien.
juro que van a estudiar las funciones de las organelas. Anda, no vayas a la casa de mis alumnas y alumnos porque prometieron que van a estudiar. Anda. Bueno, se fue. Pero nosotros nos quedamos acá porque vamos a empezar a escribir las funciones del retículo liso que vamos a ir repasando y repasando y repasando, porque la mejor forma de aprender es repasar. Podemos poner una pausa, pararnos. Acuérdate que cuanto más te muevas, más se aprende. Y vamos a decir, ¿cuáles son las funciones del retículo liso? Ahí vamos. La primera, ¿sí? Formación de lípidos. O sea, el retículo liso, como tiene tanta membrana, en su interior tiene muchas proteínas que forman esa membrana. El retículo liso se arma, se desarma el mismo, porque en el interior de los tubos hay moléculas proteicas enzimáticas que forman esa membrana. Y entonces es uno de los grandes centros de formación de lípidos, de moléculas lipídicas. Sean membranas, la mayor parte de la membrana, recordad que son lípidos, fosfolípidos. Por eso es importante saber biomoléculas. La membrana plasmática, la mayor parte son fosfolípidos, lípidos. ¿Y quién las hace? El retículo liso. El retículo liso también hace moléculas que libera la célula como hormonas. Hay hormonas que son lipídicas. Los estrógenos, los andrógenos. Hay parches de testosterona que usan personas también a veces, ¿sí? Por tratamientos. Hay partes de anticonceptivos, que por ejemplo es progesterona. La progesterona es una hormona lipídica que se usa como parche. Entonces, los estrógenos, la progesterona que se usa en parches, también se produce en el interior del cuerpo, tanto en varones como mujeres. Nosotros también tenemos muchos andrógenos. Son hormonas lipídicas derivadas del retículo liso. O sea, mis células que producen esas hormonas están llenas de retículo liso, que ahora se las voy a presentar. No me las saqué yo, las saqué de un libro. Bueno, ¿qué más hacen? Detoxificación. Esto es fundamental. Cuando una célula, por ejemplo, las células hepáticas, que ahora se las voy a presentar, están llenas de retículo liso. Por ejemplo, cuando te dan una anestesia, ¿por qué pensás que se te va el efecto de la anestesia? ¿Por qué? Sí, se puede orinar y ir en la orina, pero fundamentalmente cuando la anestesia recorre tu sangre y tu cuerpo, duerme tu sistema nervioso central para que no sufras, ni te muevas, pero además cada vez que la molécula pasa cerca de células del hígado, como es una molécula muy soluble, cruza la membrana, pasa por el citoplasma, el retículo liso tiene enzimas que rompen el anestésico. ¿Está bien? Lo mismo ocurre con el alcohol. Cuando vos tomás alcohol y te sentís mareado, no te dura eternamente. ¿Por qué? Porque cada vez que el alcohol que tomaste pasa cerca entre las células hepáticas, ya vas a ver cuando veamos el hígado, es maravilloso. El hígado directamente es bañado por la sangre, las células hepáticas. Las células hepáticas tienen tanto retículo liso que las enzimas del interior del retículo liso rompen estas moléculas tóxicas. Por eso se llama detoxificación. Por eso cuando te operan y te ponen una anestesia general, el hígado sufre bastante. Porque se tiene que llenar de retículo liso para atacar ese anestésico. Por lo tanto, a veces no te pueden operar de nuevo enseguida porque podrían dañar para siempre tu hígado. Eso a veces pasa en las personas mayores, que terminan con un daño hepático severo. Los fármacos que tomas en general, ¿cuándo acaba la acción? Sí, orinándolos, defecándolos, pero la mayor parte se rompe en el hígado y en riñón. Y ese hígado sufre mucho con los fármacos. Por eso hay fármacos que son muy agresivos para el hígado. Y puedes tener lo que se llama una hepatitis farmacológica. ¿Por qué? Porque las células del hígado están llenas de retículo liso que se encarga de la detoxificación. Forman membranas, obviamente, porque este retículo después vamos a ver que incluso puede formar membranas de otras organelas. Vamos a ver, acá puse almacenamiento de cálico, me encantó. Vamos a ver que el calcio, sobre todo lo vamos a ver cuando el calcio es un ion de mucha carga, que si lo liberás el citoplasma hace un lío bárbaro. Pero en algunos momentos lo tenemos que liberar, por ejemplo, la contracción muscular. O cuando muevo cosas dentro de la célula, cuando muevo la célula el calcio sale. Pero sale y lo tengo que volver a guardar dentro del retículo liso. Hay como bombas en el retículo, en la membrana, que hacen que el calcio salga. A veces son canales directamente, en realidad las bombas lo tiran para adentro, ahí me equivoqué. O sea, el retículo liso tiene canales de calcio que si se abren, salen al citoplasma y luego, como hay mucha cantidad dentro del retículo, salen por agujeritos, por canales. Pero después vuelven a ser captados por bombas que tiene la membrana del retículo hacia adentro. Entonces el calcio puede salir, hacer algo en la célula y volverlo a guardar.
Ya vas a ver para qué. O sea, el retículo liso es uno de los grandes reservorios de calcio. Van a ver que el músculo tiene un montón de retículo liso con una forma muy loca, ¿eh? Sí, y también, como les dije, produce hormonas lipídicas. ¿Quedó claro? ¿Repasamos? ¿Sí? O sea, síntesis de hormonas, síntesis de lípidos, de moléculas lipídicas, síntesis de membrana, almacenamiento de calcio, detoxificación, algo nomás me estoy olvidando seguramente. Detoxificación, almacenamiento de síntesis de hormonas, síntesis de lípidos. No, les dije casi todas. Miren, les quiero mostrar cosas para que entiendan la función. Esto es un hepatocito, esto es una célula. ¿Qué les parece? ¿Es una célula funcional o no? No se ven mucho los límites, pero vienen por acá. Por acá más o menos está el límite de este hepatocito. Ahí estaría la membrana plasmática. ¿Se ve el núcleo? ¿Qué les parece? ¿Es un núcleo funcional o no? Acá se ve hermoso el nucleolo. Miren qué hermoso está acá. Acá hay heterocromatina, eucromatina. Miren ese núcleo redondo, enorme. Súper eucromático. Es una célula que no para nunca, pobrecita. Y dura años, dura toda mi vida. Es una maravilla, es una obra de arte esta célula. Esperen que le doy un beso, pues se lo merece. Te amo. Además es súper resistente. Dañar el hígado, mirá que tenés que darle al fármaco, le tenés que dar al alcohol y a la droga para destruirlo. Hay virus que atacan las células hepáticas, ¿no? Las hepatitis por los virus tipo C, B, ¿sí? Bueno, miren, ahora les voy a ampliar este pedacito de citoplasma. Miren qué impresión. Está muy ampliado, gente, ¿eh? Muy, muy ampliado. Esto es otra cosa que ya vamos a ver. Pero miren acá. Todo esto que se ve acá es retículo liso. ¿Ven que se ve redondelitos? Acá son túbulos cortados transversalmente. Acá tienen un túbulo de retículo liso cortado longitudinalmente. Acá ya empieza a haber ribosomas. Esto ya empieza a ser retículo rugoso. Recuérdense que en general están en continuidad. Estas otras organelas ya las van a entender. Fíjense, el hepatocito tiene retículo liso porque lo necesita para detoxificar, lo necesita para procesar la glucosa. Ya lo van a ver específicamente cuando vean hígado. Vamos a presentarles las células de Leydig. Estas células se encargan de hacer las hormonas, ¿sí? En el hombre, están en los testículos, la hormona andrógeno. También hace estrógeno, pero fundamentalmente hace andrógeno. El andrógeno es una hormona lipídica, por lo tanto nos vamos a meter al citoplasma. ¿Estamos listos? Miren qué impresión. Acá vemos el núcleo, la heterocromatina, la eucromatina, súper funcional. Miren esto, chicos, chicas, miren lo que es. Puro retículo liso, todo el citoplasma invadido por retículo liso. Estas estructuras que están acá ya van a conocerlas, son las mitocondrias, que van a dar la energía para que trabaje esta célula. Vamos a ampliar, miren lo que es. ¿Ven? Túbulos longitudinales, transversales, todo esto es retículo liso. Eso que está viéndose ahí es una mitocondria haciendo bipartición. Las mitocondrias, ya las vamos a conocer, se dividen como las bacterias. Acá se están formando dos mitocondrias, justo. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Son para que empiecen a escuchar cosas y entiendan. Eso es entonces el retículo liso. Bueno, vamos al retículo rugoso y después paramos este video. ¿Qué diferencia tiene el retículo liso con el rugoso? ¿Tiene arrugas? No, tiene ribosomas. Es igual, pero tiene ribosomas. ¿Y para qué es el ribosoma? Para la síntesis de proteínas. El ribosoma es una organela no membranosa, que ya vamos a ver, que agarra el ARN mensajero que trae el mensaje de los genes del núcleo. O sea, el núcleo se expresa un gen, ese gen, en vez de salir a llevar la información, manda un mensaje que es un ARN mensajero. Ese ARN mensajero pequeñito sale por el poro nuclear y el lugar donde es leído es el ribosoma. Eso es síntesis de proteína, que lo deben haber visto, y no voy a entrar en eso ahora. Pero acá lo tienen como es tridimensionalmente. Acá está el núcleo con los poros. Está buena esta imagen. Párense un segundo, pongan pausa y mírenla y entiéndanla porque está muy buena. Es hermosa. Este es el núcleo con los poros. Esta es la membrana nuclear. Y acá ven cómo, a diferencia del retículo liso, el retículo rugoso son como cisternas aplanadas. Son como platos aplanados huecos. Acá está acá hay una membrana plasmática y acá hay otra membrana plasmática.
Y acá están los ribosomas pegados y acá está el interior del retículo rugoso. Ven que es como un laberinto. Vengo por acá, puedo ir por acá. ¿Estamos? Recuerden que esto es membranoso, por lo tanto esto se mueve. Vamos a ver que dentro de un rato este retículo puede hacer esto y hacer una pequeña vesícula que tiene cosas en su interior que se produjeron acá. Esta vesícula, ya vamos a ver, puede ser es una vesícula que va a ir a otra organela, como vamos a ver ahora, que es el aparato de Golgi. Es una vesícula de transporte que va a llevar lo producido del retículo al aparato de Golgi. Siempre que hay un rugoso, hay un aparato de Golgi. Trabajan juntos. El aparato de Golgi, que es otra organela, trabaja con el rugoso. ¿Y para qué es el rugoso? Vamos a verlo tridimensionalmente. ¿Lo ven ahí atrás? Con los ribosomas. Hay células que tienen mucho rugoso. Vuelvo a mirar al electrónico. Mírenlo con mucho aumento. Miren que ven que se ve las dos, la membrana de un lado, la membrana del otro, y los ribosomas por fuera, agarrados. ¿Por qué? Porque en realidad el ribosoma, ¿se acuerdan que en parte se producía en el nucleolo? Sale del poro nuclear y los ribosomas, que ya vamos a ver que son dos subunidades, si esta es la célula, ¿no? Acá está el núcleo con los poros. Vamos a hacerle doble membrana al núcleo para recordarlo siempre. Acá adentro tengo la heterocromatina y la eucromatina. Y acá está el núcleo. Bueno, los ARN mensajeros salen por el poro y forman los ribosomas. Ya lo van a ver en alguna materia en biología molecular. Los ribosomas tienen dos subunidades. No me importa a mí. A mí lo que me importa es que el ribosoma, que ya vamos a ver, es una organela no membranosa que flota en el citoplasma. En realidad los ribosomas siempre están libres flotando en el citoplasma hasta que viene un ARN mensajero, lo agarran y lo empiezan a leer. En el momento que lo leen, descubren si esa información es para dentro de la célula o para fuera de la célula. Esta proteína que tengo que hacer, ¿es para dentro de la célula o es para fuera de la célula? ¿O es para la membrana de la célula? O sea, una proteína puede estar acá, acá o acá. ¿Sí? Cuando la proteína es para dentro de la célula, usamos ribosomas libres. Chau. Se lee el ARN mensajero, se hace la proteína y la proteína flota en el citoplasma. Cuando la proteína es para la membrana plasmática o para el exterior de la célula, por ejemplo, un pedacito de colágeno, necesito que el ribosoma migre hacia el retículo. O sea, imagínate que esta es la cisterna aplanada del retículo rugoso. El ribosoma con el mensajero va a migrar y se va a pegar al retículo. O sea, todos estos ribosomas que están pegados al retículo en realidad estuvieron libres. ¿Por qué están pegados ahora? Porque están leyendo un mensajero que les dijo que la proteína que tengo que hacer tiene que ir para afuera de la célula o para la membrana plasmática. O sea, esa proteína la voy a liberar acá adentro o la voy a dejar en la membrana del retículo. La van a ver. No sé si se los voy a contar porque si no, no vamos a terminar nunca. Pero cuando el retículo rugoso está, significa que esta célula necesita hacer proteínas para afuera o para la membrana. Cuando las proteínas son para el interior de la célula, uso ribosomas libres. Esto que acabo de decir, rebobínenlo si no lo entendieron porque es súper importante. Entonces, vamos a repasar. ¿Para qué es el retículo rugoso? Para fijar los ribosomas que intervienen en la traducción de ARN mensajeros, que traen los mensajes de los genes del núcleo, para proteínas que vamos a tirar afuera de la célula o en la membrana plasmática. También el retículo rugoso, en su interior, tiene enzimas que le dan formas a las proteínas que producimos. En el momento que yo leo el mensajero y hago una proteína, dentro del retículo empiezo a darle forma tridimensional para que funcione. Y también, al igual que el retículo liso, participa de la síntesis de membrana plasmática, de membrana de otras organelas. O sea, es otro gran centro de producción, porque es muy parecido al liso, pero no tiene ribosomas. Tiene algunas funciones semejantes, por eso están en continuidad. ¿Vamos? ¿Quedó el retículo? ¿Seguro? Acá ven la bicapa lipídica, ¿ven qué buena que está? Estoy viendo un pedazo, a ver si se entiende lo que es esa imagen, porque a veces un profesor te pone una imagen y yo no entiendo un carajo.
¿Se acuerdan que el retículo eran sacos aplanados con ribosomas sobre ellos? Bueno, esta es una imagen de acá. Acá estáis viendo la bicapa lipídica, porque es una organela membranosa. Y fíjense que este ARN mensajero que está pasando por varios ribosomas, los ribosomas se han unido a la membrana, formando el retículo rugoso, y mientras se hace la proteína se suelta adentro del retículo o queda atrapada en la membrana, sobre todo para hacer proteínas que van a la membrana plasmática. Entonces, ¿quedó claro un poquito la idea? Entonces, como alumno, ¿qué quiero? Cuando yo te digo retículo rugoso, vos decís síntesis de proteínas por el ribosoma y decís para fuera de la célula y para la membrana plasmática. Por favor, ¿qué decís cuando te digo retículo rugoso? Organela membranosa formada por cisternas aplanadas, cuya función es la síntesis de proteínas para fuera de la célula o para la membrana plasmática de las organelas o de la célula. ¿Sí? La idea que además en su interior se modifican tridimensionalmente las proteínas que formamos, las mejoramos, le damos formas para que funcionen y además formamos membranas también de la célula, tanto de la membrana plasmática como la membrana que rodea las organelas. ¿Sí? Acá vemos de vuelta retículos rugosos. Miren qué impresión, esto es un detalle enorme de una región de una célula llena de retículos rugosos. Son muchos, ¿sí?, platos de retículo. Acá ven justo el corte del borde de uno. Este es el interior del retículo. Este es el citoplasma. Y miren qué impresión la cantidad de ribosomas, cómo está trabajando esta célula. Es impresionante, impresionante. Pero mostrámela la célula, acá la tienen. Esta es una célula, miren el núcleo con su doble membrana. Miren la cantidad de retículos rugosos que tiene el citoplasma. Obviamente hay mitocondrias, no se ven muy lindas. Pero esto es una terrible célula productora de proteína, o para afuera o para la membrana. Y por último, para cortar este video, hay otro término acá que necesito que repasen y que me gusta repasar mucho, que es la basofilia del citoplasma. ¿Corto? Hasta ahora vimos la hematoxilina y eosina. Ya sabemos, porque se los dije antes, que la hematoxilina tiene carga positiva, mientras que la eosina tiene carga negativa. A la hematoxilina se le dice básica, mientras que a la eosina se le dice ácida. O sea, se dice que el colorante eosina es un colorante ácido, que el colorante hematoxilina violeta es un colorante básico. Por lo tanto, cuando en una célula, vamos a ver, no tengo violeta, cuando una célula se tiñe, imagínate que esto fuera violeta. Cuando una célula atrae la hematoxilina, una región de la célula atrae la hematoxilina, se dice que es basófila. Cuando una región de una célula atrae la eosina, se dice que es acidófila. Y ahí sí se usa eosinófila, porque atrae, tiene filia por la eosina, que es ácida. Muy bien. Hay células que el citoplasma es acidófilo y hay células que el citoplasma es basófilo. Sí, además de ser basófilo el núcleo, puede ser basófilo el citoplasma. Te lo juro. ¿Y por qué? Recuerden a qué atraía la hematoxilina. Los grupos fosfato de los ácidos nucleicos, del ADN y del nucleolo. ¿Sí? Y sobre todo del ARN ribosomal que tenía el nucleolo. O sea, ¿por qué el nucleolo atrae? Porque tiene ARN ribosomal que se está produciendo. Recuerden que en los núcleos se produce ribosoma y el ácido nucleico forma o los ácidos, el ADN o el ARN. Entonces, donde hay mucho ARN o ADN, la hematoxilina tiñe. Ahora, ¿qué pasa cuando mi célula tiene mucho retículo rugoso? Cuando venga la hematoxilina, queda atrapada, le da basofilia. Obviamente me pica la nariz. No se ve el retículo rugoso en la microscopía óptica, solo la basofilia del citoplasma. Si yo pudiera hacer una microscopía electrónica, vería que la basofilia del citoplasma se debe, o sea, de vuelta,
La basofilia del núcleo se debe a los grupos fosfatos del ácido nucleico del ADN o del ácido nucleico de ARN ribosomal que forma el nucleolo. Recuerden que el nucleolo es donde se producían algunas subunidades del ribosoma. Mientras que el retículo rugoso tiene ribosomas adheridos, cada ribosoma está formado por ARN ribosomal, que también es un ácido nucleico que tiene grupos fosfatos. O sea, cada ribosoma está lleno también de PO4-2-, de grupos fosfatos que atraen la hematoxilina. Entonces, cuando una célula se ve violeta en su interior y también en el citoplasma, lo más seguro que la basofilia del citoplasma sea porque si hago una electrónica tiene mucho rugoso. Vamos entonces a ver esto. Miren qué bien que se ve esta basofilia del núcleo y del citoplasma. ¿Ven que el citoplasma está como violeta? Cuando haces microscopía electrónica, todo esto de acá abajo es retículo rugoso. Estos redondeles son los gránulos proteicos que produzco para liberar afuera. Estas son unas células del páncreas. El páncreas produce proteínas enzimáticas hacia el exterior. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a descansar antes de conocer a mi amigo don Camilo Golgi, que tiene unos bigotes espectaculares, y que descubrió el aparato de Golgi. ¿Estamos? Bueno, vamos a descansar. Vimos retículo rugoso, retículo liso, sin ribosomas, forma lípido, sintetiza hormonas lipídicas, detoxifica, almacena calcio. El retículo rugoso tiene ribosomas adheridos, forma la membrana del núcleo y además, ¿sí?, produce proteínas para el exterior de la célula o para la membrana. Por favor, recuerden las formas y la función. ¿Anotaron? Nos vemos en el tercer video. Besos enormes. Descansen.